la mayoría de los científicos, y en mi caso personal, es que la mayor parte de esas ideas vienen de la intuición. La ciencia a veces ha jugado a ser Dios y ha jugado con el deslumbramiento, y creo que precisamente lo que hace es trampear lo que significa la ciencia. Los médicos no lo saben todo, pero yo no me voy a fiar de un youtuber que me está diciendo que me tome una tisana. Lo siento, pero al menos la medicina, vale que son porcentajes, pero es que los porcentajes son importantes. La teoría de la Tierra plana, oye, perdone, pero es que eso no es una teoría. Desde luego, si la estás equiparando a una teoría científica. Es muy difícil entender cómo tomar una decisión sobre la incertidumbre. No sabemos en lo que se basa la ciencia. Si supiéramos más en lo que se basa la ciencia, podríamos defenderla en lo que puede tener sentido mejor. Decir demostrado científicamente sin aportar el matiz de cómo se ha hecho esa demostración, automáticamente induce a un error. ¿De quién te fías tú? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al banquete. Hola María Ángeles, ¿qué tal estás? Aquí estamos, ¿no? Otro día más. Otro día más. Hoy tenemos, siempre hacemos una mención a nuestro pequeño atrecho de cosas comestibles que luego normalmente siempre le damos un poco buena cuenta, ¿no? Sí, después siempre las aprovechamos. Y además vienen con el solecito, ¿no? Claro, sí. Estamos ya entrando en una buena época del año, que a todos nos alegra. Sí, por favor, sí. Bueno, y además hoy tenemos un invitado, ¿no? Sí, hoy no estamos solas, como pasa a veces. Siempre es un gusto. Me encanta que estés aquí, Miguel Peiró. Muchas gracias. Un placer tenerte. Gracias. Amigo también. Y bueno, voy a presentarte un poco, ¿no? Para que te conozcan los oyentes. Es el director y fundador de la Academia Arte y Ciencia, doctor en Física de Partículas y Cosmología, experto en Comunicación Pública y Divulgación de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Madrid, y actualmente eres profesor de la Escuela de Pensamiento Wonders de Soulside, donde también somos colegas ahí. Colabora en actividades de arte y ciencia en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, y bueno, ya tienes libro fuera. Súper enhorabuena por esto. Muchas gracias. Primer libro, que siempre hace mucha ilusión. Primer libro. Claro, y se llama Sombra y Asombro, Manifiesto contra el Utilitarismo en la Ciencia. Eso es. ¿Algo más quieres decir? Bueno, mira, yo voy a decir que eres un magnífico divulgador, ¿no? Y que eres capaz de llevar la ciencia y cosas muy complejas al público en general, pero de manera también rigurosa y profunda. Muchas gracias. Eso es un arte, ¿eh? Eso es un arte. Sí. Bueno, nada, si es que lo has contado todo. Yo no tengo mucho más que decir. Además, hablar de uno mismo no es un poco extraño, con lo cual yo muchas gracias por la invitación. Pues la verdad que darme la oportunidad de estar aquí con vosotras en un espacio, ¿no?, que trata de acercar la filosofía, que creo que eso es fundamental a día de hoy. Bien, y como buen dialogante, porque a Miguel le gusta dialogar, discutir, ahí vamos a usarte bien. Venga. Y entonces, bueno, también un poco haciendo honor a lo que haces un poco en el Thyssen, hoy, como todos sabéis, tenemos siempre una pieza cultural que luego nos da pie a una pregunta, ¿no? Y en este caso, Miguel se ha ofrecido a traernos una pieza cultural Eso es. que nos vas a contar en qué consiste y a partir de ahí sacaremos una pregunta para empezar el diálogo. Como tú bien has dicho antes, ahora mismo estoy en un proyecto con el museo en el cual realmente, para que nos entendamos, es una charla de ciencia para todos los públicos, pero en vez de hacerlo, digamos, a través de diapositivas, como se hace digamos, habitualmente en las charlas de divulgación, pues lo que trato es de vincular los conceptos abstractos un poco de la ciencia a imágenes y en este caso a cuadros. Llevo 3 años casi haciéndolo, la verdad es que es una actividad que funciona súper bien y que invito a todos los oyentes a que investiguen y si quieren pasar, si tienen curiosidad. Y bueno, quería traer un cuadro del Thyssen que a mí me gusta mucho, se llama Joven a la ventana, con una vela. Es un cuadro en el que aparece una muchacha joven, semiapoyada sobre una especie de marco, ¿no? Se ve que está abierto como de alguna forma una especie de telar, ¿no?, que hay detrás suyo, y está con una vela. Y me gusta porque es de Gerrit Dou, que trabajó en el oficio con Rembrandt, con lo cual hay un manejo ahí de las sombras interesante, ¿no? Sí. Y me gusta mucho para acercarlo al concepto de alumbrar, ¿no? El alumbrar y no el deslumbrar. Yo creo que hoy me proponéis hablar de ciencia, creo que la ciencia es una forma de conocimiento, creo que como tal podemos establecer un primer principio bastante obvio, pero que a veces lo obvio quizás es lo primero que olvidamos, ¿no? Sí. Que es que toda forma de conocimiento empieza en el desconocimiento, es decir, que tú no puedes aprender nada si no desconoces, ¿no? Claro. En ese sentido, creo que la ciencia es una forma de alumbrar, ¿no? Alumbrar la sombra, alumbrar el misterio. Y me gusta mucho ese cuadro porque
efectivamente en ese cuadro se ve como la vela alumbra, pero no deslumbra, Sí. ¿no? He visto aquí que teníais un libro de María Zambrano y, bueno, trayendo un poco eso, ¿no? Creo que la ciencia... Bueno, creo que hay que separar tres cosas. Una cosa es la propia esencia de la ciencia, otra cómo la gente a nivel social entiende la ciencia, Sí. y luego otra es cómo ciertas instituciones, poderes, etcétera, etcétera, se aprovechan de cómo la gente entiende la ciencia para sus propios con sus propias intenciones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es verdad que vivimos en una sociedad en la cual hay una comprensión de la ciencia que viene mucho desde el deslumbramiento de la razón, ¿no? Desde el tratar de mostrar la ciencia como una herramienta que no tiene fallas, que no tiene grietas, que lo sabe, ¿no? Que las verdades a las que llega son verdades inamovibles, eternas, ¿no? Sí. Y eso me gusta mucho porque yo creo que es muy ese concepto de María Zambrano del deslumbramiento, ¿no? Sí. Entonces, este cuadro lo que te muestra es la diferencia entre alumbrar, ¿no? y ese deslumbramiento. El alumbrar siempre deja espacio a la sombra. Es algo que ilumina, como se ve muy bien en ese cuadro, pero que deja todavía mucho espacio al interrogante, ¿no? A la pregunta. Y bueno, pues esa primera pieza, ¿no? que decías tú, que quería pues, de alguna manera poner encima de la mesa, el concepto de alumbrar, ¿no? A través de ese cuadro. Y el concepto de alumbrar y el concepto de conocimiento siempre asociado al desconocimiento, es decir, de luz siempre asociada a la sombra, de alumbramiento y no de deslumbramiento, ¿no? Vale. Bueno, es precioso el juego este y nos va a dar también mucho, ¿no? En lo que profundizar. Quiero introducir la pregunta, aunque de alguna manera la has contestado, Sí. ¿no? Que la pregunta un poco que enmarca el diálogo de hoy es ¿cómo entendemos hoy la ciencia? Yo creo que la has empezado a contestar cuando has hablado de que hay una esencia de la ciencia por un lado. Sí. Me encantaría ahora desarrollar un poco más, ¿no? Porque hay una esencia, me gustaría saber cuál es, ¿no? Según tú también. Y ver también cómo podemos incluso, ¿no? aportar también desde la filosofía, ¿no? construirla un poco. Luego dices cómo entiende la gente, ¿no? o cómo se la apropia la gente, pero luego también están los poderes, ¿no? Las instituciones, entiendo también, Es. o cómo, bueno, poderes, instituciones y cómo la usan también, ese concepto de ciencia, que quizá es donde hay más uso del deslumbramiento, entiendo. Exacto. Si Sí, quieres sí. un poco ahí profundizar en alguna de estas ideas. También en la esencia me gustaría, quizá, no sé si empezar por ahí y luego Sí, llegar empezar por- Empezamos ¿qué por la es la esencia un ciencia? poco. Sí. Qué gran pregunta. Hombre, Qué gran fácil, pregunta. fácil. ¿Qué es la ciencia, efectivamente? Yo no tengo la respuesta. Creo que la filosofía de la ciencia, una de las cosas de las que ha llegado a ver es que no hay una definición cerrada de ciencia, y menos a día de hoy, ¿no? Es verdad que a mí me gusta definirla, pero sin cerrar esa definición, ¿no? Una definición, la verdad es que bastante abierta en ese sentido, como una forma de conocimiento basada en la observación y la experimentación, Vale. y no ir mucho más allá, porque aquí habría también que matizar qué es la observación, qué es la experimentación, ¿no? Pero sí dejarlo como forma de conocimiento que tiene que ver con una parte un poquito más de observación que es personal, ¿no? Y una parte de experimentación, que es donde se trata de seguir unos determinados principios filosóficos, que en este caso son la reproducibilidad y la refutabilidad, ¿no? Aunque la refutabilidad viene un poco con la teoría, ¿no? que uno propone para... Pero bueno, es otro tema. Entonces, en ese sentido, yo diría que la ciencia pues, es una forma de conocimiento basada en observación y experimentación. ¿Qué ocurre? Que esta es una definición súper abierta, que Claro. admite muchísimos matices y muchísimas variantes. Si bien es cierto que podemos pensar en ciencia moderna, entonces ya nos iríamos a una definición que tendría un poco más que ver con lo metodológico, es decir, pues bueno, son aquellas disciplinas del conocimiento que siguen el método científico. ¿Qué es lo que ocurre? Que de nuevo la filosofía de la ciencia que por eso a mí me gusta la filosofía, pues que no te deja nunca estar cómodo, ¿no? En cierto modo. Entonces, siempre te alimenta la sombra. Siempre te alimenta esa sombra, está muy bien. Antonio Dieguez, en un libro que se llama La ciencia en cuestión, que yo lo recomiendo, es de filosofía de la ciencia, él dice, el método científico en mayúsculas, como uno y para todos igual, no existe. No existe. Sí. Y de hecho es que esto es muy curioso porque la forma en la que, por ejemplo, funciona la física y la forma en la que funciona, qué sé yo, la medicina, es sustancialmente diferente, ¿no? Claro. Entonces, cuando nosotros, de alguna manera, esto tú se lo cuentas a los científicos, y claro, evidentemente es una obviedad, ¿no? Porque el científico al final no sigue un método como tal en su día a día, ¿no? De investigación. Es decir, yo que me he dedicado a la física teórica, pues al final yo estaba tratando con una observación que no era directa, una matemática, Sí.
Por supuesto, no una experimentación, yo era físico teórico o soy físico teórico, con lo cual es verdad que en el día a día del investigador es todo muy diferente, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho es, la mayoría de los científicos y mi caso personal, es que la mayor parte de esas ideas vienen de la intuición. Claro. Eso, ¿cómo haces método de la intuición? ¿No? Ahí ya se nos escapa, se nos va del modelo, ¿no? Exacto, es algo que no acepta ser encajonado de alguna forma. Con lo cual, con esto quiero decir que en realidad el científico se mueve en unos campos muy amplios del conocimiento, que está muy en la frontera de lo que sabemos a día de hoy, ¿no? Y que no se puede encajonar en una metodología, digamos, de libro de texto del método científico es esto, esto y esto, ¿no? Con lo cual, respondiendo a vuestra pregunta, yo creo que el propio científico o los científicos sabemos bastante bien que al final es algo muy flexible, que trabaja en la frontera del conocimiento y que, por tanto, se está enfrentando a lo que no sabemos. O sea, es decir, no es tanto llenar un vaso de certezas, sino llenarlo de incertidumbre, porque esa incertidumbre es el motor para ir hacia el conocimiento nuevo, ¿no? Yo tengo una preguntita para ti, ya que hablamos del conocimiento, tú has dicho, hay características que comparte con muchas disciplinas diferentes. Por ejemplo, la historia, ¿vale? Vamos a tomar la historia. Pues al final los historiadores también se dedican a observar, ¿no? Y a sacar una serie de elementos que, digamos, quizás no los podemos llamar leyes científicas, pero bueno, elaboran una teoría a partir de eso. Pero la ciencia tiene este elemento de predictibilidad, o sea, tú puedes reproducir y la siguiente vez va a salir lo mismo, que no podemos decir que vaya a ocurrir, por ejemplo, en la historia, ¿no? Lo digo para hacer conexión con cómo la gente, los mortales, que no somos científicos, percibimos también la ciencia, ¿no? Hay este elemento es que cuando manejas esto puedes reproducir, puedes ver el futuro. A ver, esto lo estoy diciendo así, que no... No, te entiendo. Predecir, que es una cuestión... La capacidad predictiva. Claro. En la definición, de hecho, de la RAE, si no me equivoco, y no recuerdo mal, dice yo creo que está incluida la palabra. Leyes generales y principios generales, ¿vale? Con capacidad predictiva. Esto es muy importante. Pero de nuevo, esa es la definición de la RAE. Sí. Vas a la filosofía de la ciencia y te dice leyes como tal, ¿vale? Que sepamos solo existen en física. Vale. Y en química está bajo discusión. A partir de ahí hacia arriba, biología, medicina, y no te digo ya economía, ciencias sociales, no existen las leyes. No existen. Existirán patrones, regularidades. ¿Qué ocurre? Que de nuevo, si yo pienso, y aquí es donde viene el punto, ¿vale? Para dar un pequeño salto hacia cómo lo entiende la gente. Sí. Si yo entiendo que el método científico es uno y único, entonces automáticamente la frase «esto está demostrado científicamente» tiene un cierto sentido. Si no existe un solo método, sino que existen muchas variantes del método, decir demostrado científicamente sin aportar el matiz, ¿vale?, de cómo se ha hecho esa demostración, automáticamente induce a un error. ¿Me explico? Que es el de pensar que, por ejemplo, un descubrimiento en medicina, ¿vale?, funciona de la misma manera, y no quiero decir que haya uno mejor que otro, simplemente digo que no funcionan de la misma manera que en la física, por ejemplo. Entonces, a mí eso ya me parece súper importante, porque realmente lo que tenemos que entender es que la ciencia, como decía antes, tiene muchas variantes, muchos matices, y cuando tú lo intentas encapsular, como hablábamos antes de la intuición, tú lo intentas encapsular en demostrado científicamente, automáticamente estás induciendo un error, que es el error que yo creo que hay a día de hoy entre lo científico, lo académico, lo riguroso, una investigación, una matemática, ¿sabes? Todo se llama científico. En cuanto hay alguien que ha hecho un estudio académico, se llama científico. Y dices, bueno, pues esto... Yo creo que esto es algo... O sea, quiero meter un poco porque yo sé... O sea, Raquel y yo hemos hablado un poco de esto, ¿no? De también un poco lo que... Bueno, yo creo que también puede interesar a la gente y creo que nos interesa a todos, ¿no? Porque precisamente, voy a intentar hilar un poco todo esto, precisamente creo que que la ciencia a veces ha jugado a ser Dios
y ha jugado con el deslumbramiento. No sé si los científicos, pero desde luego las autoridades o ciertas instituciones lo han hecho, Sí. algunos científicos también lo han hecho, algunos científicos con ansias de otras cosas también lo han hecho, ¿no? Sí. No sé, ejemplo actual de esto es el transhumanismo, por ejemplo, cómo de pronto gente que puede creer en algo que tiene una cierta base científica lo puede llevar a ansias de mejoramiento humano más allá de lo científico, ¿no? Y con otro tipo de ínfulas, ¿no? Y además con poder económico que moviliza muchísimo. Y creo que asociar la ciencia a algo más tipo Dios, precisamente lo que hace es trampear lo que significa la ciencia. Y al trampearlo, quitarle la capacidad de alumbrar, nos lleva a unas definiciones imprecisas que la gente se traga porque, o sea, que al final lo que voy es que creo que hay mucho, y esto sirve para... Creo que hay mucho desconocimiento y falta de educación respecto a lo que significa la ciencia ya desde el mismo colegio. En los colegios cuesta mucho encontrar un discurso en el que a los niños se les explique qué es la ciencia o qué son las ciencias. O cada ciencia se establezcan las particularidades de cada ciencia, como tú dices, ¿no? Si la biología sigue unos métodos, si la ciencia natural sigue unos métodos, si la matemática sigue otros métodos, si la física sigue otros métodos, ¿por qué a los niños tampoco no se les hace partícipes un poco de estas particularidades para que también de alguna manera vayan entendiendo, ¿no? Eso nos daría más capacidad crítica también para entender el mundo, ¿no? Y dicho esto, lo que quiero lanzar es un poco falta de educación, pero eso nos lleva a otro problema, que es... Creo que esa falta de educación y ese abuso de lo científicamente demostrado y todo esto también es coladero a su vez de todo lo pseudocientífico y completamente desvariado, ¿no? O sea, de la gente que quiere defender cualquier cosa sobre la base de cualquier cosa y equiparar su conocimiento de un pirao que llega y dice lo que sea con el de un científico. Y eso también es problemático, porque eso desacredita la ciencia, por un lado, pero la desacredita porque no sabemos en lo que se basa la ciencia. Claro. Si supiéramos más en lo que se basa la ciencia, podríamos defenderla en lo que puede tener sentido mejor a la vez, ¿no? Total. Voy a intentar ligar todo lo que has dicho, que creo que es muy interesante. Yo creo que al final somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, aunque ahora se diga esto de la posmodernidad y tal, bueno, somos hijos de la modernidad, eso está claro. Una modernidad que ha traído, evidentemente, muchas cosas buenas y quizás otras las ha llevado al extremo. Yo creo que la modernidad, una de las cosas que ha llevado al extremo es el uso de la razón abstracta y lógica como fuente única y verdadera de conocimiento, ¿no? Ha dejado así a un lado muchísimas otras disciplinas, ¿no? Y ha ensalzado todo, digamos, lo que tiene que ver con lo científico, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto tiene evidentemente su reflejo en la educación. Es una educación que funciona así. O sea, ayer hablaba, bueno, pues uno se puede preguntar cuántas disciplinas, digamos, de lo científico tenemos en el colegio y de lo abstracto lógico, ¿vale? Y cuántas tenemos de arte, por ejemplo, totalmente. O de filosofía, que ni siquiera de es poesía, filosofía, es historia de la filosofía, claro, ¿no? Totalmente. Pero si tú dices, no, poesía, pintura, escultura, claro. Eso es como, bueno, espérate ya, cuando te das una edad y igual si te quieres dedicar a eso ya, o en tu casa, ¿no? Lo haces, ¿no? Total. Bueno, eso es un reflejo al final de cómo hemos entendido que el conocimiento es algo a lo que se accede única y exclusivamente desde una vía. Yo creo que esto es un error. Esto ha llevado a otra de las consecuencias de la modernidad, que es la hiperespecialización, ¿no? Totalmente. Es una hiperespecialización que es completamente... que sigue además a una forma de entender el trabajo como algo mecánico, a las personas como, ¿no? Y te instruyen una forma de entender las cosas muy cuadriculada, muy mecánica, ¿no? Muy repetitiva. Es curioso cómo esto es un reflejo del funcionamiento propio del método, ¿eh? Del método científico que hablábamos antes, que sé que no hay uno, ¿vale? Pero ahora me dejáis, ¿no? Que simplemente me refiera así como genérico, pero es curioso, ¿no? Entonces, esto la educación evidentemente está repercutiendo. Yo hablaba un día contigo que yo lo primero que haría en los colegios es filosofía de la ciencia. Sí. O sea, antes que aprender ciencia es filosofía de la ciencia. Y hace falta, es y que hace falta, si se puede hacer además. Pero es que desde ahí, cuando tú recibes ya la ciencia, entendiendo pues cómo funciona un método, otro método, las leyes, las teorías, la hipótesis, el no sé qué, empiezas a tener un cierto discernimiento en cuando a ti alguien te lanza una teoría. Por ejemplo, decimos la teoría de la Tierra plana. Oye, perdone, pero es que eso no es una teoría. Desde luego, si la estás equiparando a una teoría científica, no es una teoría de ningún tipo. Ninguna manera. Es un conjunto de creencias, además, que, bueno, lo que sea, ¿no? Con lo cual es que al final, efectivamente, hay muchísimo desconocimiento porque no hay educación en filosofía de la ciencia. Y esto a mí me parece terrible. Y además, ya llevándolo a este
a este punto, eso nos lleva a que hay una comprensión social de la ciencia que al final no es una comprensión y que la modernidad ha llevado hacia el extremo. ¿Qué ocurre? Que ese extremo, ¿vale? A mí me gusta porque en física, cuando ves un extremo siempre, o sea, cuando tú tienes un polo, hay un polo opuesto, siempre, ¿no? Entonces, yo creo que ahora ha habido una rebelión, ¿no? Ha habido una rebelión y lógicamente, contra ese es que polo. suele suceder. Creo que antropológicamente y a muchos niveles es completamente natural, ¿no? Y es la gente que también entiende más la ciencia, pero entiende ese mensaje de la ciencia como lo que estaba diciendo antes, como una incertidumbre, ¿no? Como el disenso, y a través de eso, mal entendido, se cuela el que te propone cualquier cosa, ¿no? Desde la duda absurda y la ignorancia, digamos, como fuente de no se sabe muy bien qué, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahora mismo estamos en tiempos en los cuales yo creo que esos polos se tienen que reconciliar porque ya están ahí. Y el que estén ahí, a mí me parece una buena noticia, porque ahora ya están ahí, se pueden reconciliar. Antes no había con qué reconciliar eso. No es una buena noticia. O sea, quiero decir, una buena noticia, porque yo lo veo como parte de un proceso que yo, evidentemente, a mí me pone muy nervioso, seguramente igual que a ti, y que sufro mucho yo también, pero que de alguna forma quiero ver la parte positiva de eso, y la parte positiva es que una vez aparecido ese otro polo, ya tenemos la referencia para intentar reconciliar cosas, ¿no? O para el clash final. O bueno, sí, pudiera también ser. Yo igual soy un poco optimista, pero quiero pensar que nos va a llevar hacia la mezcla de eso. El optimismo, te dejo de decir, pero simplemente el optimismo creo que se puede apoyar también con la idea de que en el fondo la ciencia, como esa disciplina mágica y endiosada, no podía seguir. Quiero decir, tiene que también, ¿no?, recibir unas críticas que la bajen a tierra también para hacerla más real. Perdón, un segundo, perdóname, pero has dicho, porque hay científicos que tratan de deslumbrar, ¿no? Cuando estabas comentando, yo creo que aquí me gustaría, además, estando con vosotras, también sacar a la luz que ha habido muchos filósofos totalmente, que se han encargado de darle a la razón pura, lógica, abstracta, un espacio deslumbrante, ¿no? Y creo que, de alguna manera, es un proceso que ha llevado la ciencia, la filosofía de la mano y iban muy felices los dos. Totalmente. Sí, yo quería apuntar una cosa por lo que hemos ido diciendo y también desde el punto de vista de los oyentes, ¿no?, que hay un concepto que introdujo Popper, que es el de la falsabilidad, que es muy importante. Total. Sí, porque al final la falsabilidad tiene que ver con el tema de lo demostrado científicamente. Cuando entendemos lo demostrado científicamente, sabiendo qué significa el concepto de falsabilidad, que quiere decir que una proposición científica, o ¿no?, siempre debe estar abierta a que sea refutada. Entonces ahí vemos la dimensión y el alcance del ejercicio de la ciencia. El límite, ¿no? Claro, porque ahí es donde lo que has dicho tú, María Ángeles, donde estas propuestas, por ejemplo, con la Tierra es plana, eso es que es una creencia. Bueno, es que está así, ya está. Es una creencia, no es otra cosa, porque no lo puedes nunca, ¿no? Sí, evidentemente, pero sobre todo para mí introduce un concepto interesante, volviendo un poco a lo de la polarización, por cogerte el hilo, pero llevarlo a ese punto, en que la refutabilidad es un campo que introdujo, es un concepto filosófico, digamos, como propuesta, que introdujo Popper, efectivamente, y que sirve muy bien como campo de demarcación de la ciencia con otras disciplinas, porque a la filosofía o a la matemática no se le pide ser refutable, ¿vale? Es decir, ahí tenemos, por ejemplo, la metafísica, ahí, como digo, ahí tenemos la matemática en 30 dimensiones. Pues es que le importa un bledo si está hablando de algo que es real o no, ¿no? Vale. Una de las cosas que, además del campo de la demarcación, introduce esta idea es que algo, cuando es descubierto en ciencia, no puede ser tratado como una verdad absoluta, sino que tiene que ser tratado como algo temporal, es decir, algo, ¿vale?, que aún no ha sido refutado. Esto introduce la idea de gradiente en el conocimiento, que me parece importante, porque nosotros consideramos las cosas como verdaderas o falsas. Al final somos hijos de nuestro tiempo todo el rato, y digo, es un tiempo muy polarizado para todo, entonces, verdad o falsedad. Y en ciencia sabemos perfectamente que el conocimiento, al menos el científico, es una cuestión de grados, es una cuestión de ir aproximando. Yo creo que la ciencia en ciertos problemas, digamos, que a los que se enfrenta, es la mejor aproximación que tenemos a día de hoy. Esto no significa que lo sea en todos los problemas, pero lo es en muchos. Ahora bien, ¿dónde estamos? No es la verdad absoluta con mayúsculas. ¿Dónde estamos? Es un paso
temporal que ha de romperse. Por eso hay algún científico, a mí me gusta mucho, que dice, el verdadero científico es aquel que entiende su trabajo como una forma de llevarse la contraria de forma constante. Totalmente. ¿No? Y claro, esa idea de romperte la estructura, de agrietar eso para ver que nazca de nuevo lo nuevo. Perdón por la edición, pero que nazca lo nuevo, ¿no? Esa sombra que hablábamos al principio, si no agrietas, no va a salir, ¿no? Necesitas la grieta. Yo también me he encontrado con algún científico que dice Sí, que lo que busca la ciencia es la verdad. Y No, tú no, ahí, bueno, clank, sí. O Sí. sea, eso también, quiero decir, también hay una parte de la ciencia, cómo se ve a sí misma, que no es tan matizada, Sí. ¿no? Hay esa parte de nosotros somos... Yo, me tiras de la lengua. Te tiro de la lengua. Me tiras posta. de la lengua. Lo digo en Sombra de Asombro. Hablo un poco de por qué hay científicos que se postulan como poseedores de la verdad, ¿no? ¿Y por qué? como ¿Por qué? Bueno, yo la verdad es que yo solo veo dos opciones, ¿vale? Una, habría otra, pero no quiero pensar mucho en ella. Una es, no has entendido la ciencia. Vale. ¿Por Puede qué? ocurrir. Porque el científico no está, tampoco, esto hay que recordarlo, no está instruido en filosofía de la ciencia, ¿eh? O sea, quiero decir, al final tú también vas ahí, tú lo que vas viendo es lo que tienes delante. Si tú no te preocupas por entender el contexto, pues puede ser que no acabes de entender lo que estás haciendo. Eso por un lado. Por otro lado, que cómo está sujeta la financiación, todo el mundo de la Hombre. propia, el propio ente científico. Lo cultural de la ciencia. Lo cultural que de no la deja de ser. ciencia está contextualizado en una sociedad que demanda certezas y utilidad. Entonces, el científico, de alguna forma, se ve obligado a, de alguna forma, entrar en ese papel, ¿no? Claro, yo cuando, por ejemplo, ahora nosotros estamos aquí en una conversación que va a durar, pues, qué sé yo, 50 minutos, una cosa así, pero es que normalmente un científico, cuando tiene la oportunidad de hablar en público, se le da muy poco tiempo. Entonces, tú en 2 minutos no puedes matizar las cosas, no puedes. Entonces, es que, mira, dime sí o no, ya está. Ya. Entonces, tú mismo estás entrando ahí un poco en un juego, que es el juego que te exige lo social a día de hoy. Claro. Entonces, la divulgación, por ejemplo, también ha entrado en ese juego. Todo ahora cada vez más rápido, más condensado, más... Entonces, yo creo que esto también es un problema a la hora de mostrar ese gradiente, esos matices, ¿no? Y por otro lado, ya habría una opción, digamos, que es el propio ego del científico. O sea, que está ahí, ¿eh? Que también hay, Que, claro. no, que lo hay y mucho, ¿eh? O sea, quiero decir, y no pasa nada. Bueno, yo creo que en muchos campos está ese ego, muchos campos del conocimiento sufren de ese ego. Todos, y a lo mejor, ¿eh? O sea, Sí. Probablemente, sí. Yo como solo he experimentado uno, pero estoy bastante seguro de que eso es una cosa humana y el querer llevar la razón, ¿no? Es que la propia frase, además, esto de la razón, ¿no? Dice, Sí. todo el mundo quiere tener la razón, ¿no? Entonces, en fin. Quiero recopilar un poquito alguna cosa. Bueno, más que nada la falsabilidad o la refutabilidad, ¿no? También me gusta mucho la idea, también un poco por clarificar un poco para también Sí. la gente que no conozca bien el concepto, aunque habéis dicho varias cosas que lo completan, pero esa idea de establecer las condiciones en las que esto se rompería, se caería, esta teoría, ¿no? O sea, a mí me encanta esa idea de que yo la utilizo mucho en filosofía. En el fondo, es curioso porque creo que todo lo que estamos diciendo a veces impide también esa transfusión entre disciplinas y la riqueza del conocimiento, Claro, ¿no? Y a mí en claro. filosofía, digo filosóficamente, o sea, para mis teorías filosóficas me encanta usar la refutabilidad, la falsabilidad, porque me parece una herramienta preciosa, ¿no? Sí. En la que, venga, ponme las condiciones en las que esto que estoy diciendo no sucedería y dime cuáles son. Porque entonces, si una de esas condiciones se da, entonces tengo que tirar mi teoría abajo, ¿no? Y me encanta esa idea y creo que esa es la idea también del falsacionismo, ¿no? O sea, y luego otra cosa, por recoger esto último, ¿no? Un poco de... También y por apuntar a otra cosa nueva, ¿no? Al final estamos diciendo que los científicos, y los filósofos, claro que sí, ¿no? Han pecado, ¿no? De la modernidad, el sueño ilustrado de la razón abstracta, la educación está permeada por eso, seguimos arrastrando eso. Yo también estoy de acuerdo en que aunque estamos en un momento posmoderno, todavía estamos con la modernidad. De hecho, yo mantengo que estamos en esa encrucijada de los dos paradigmas. O sea, estamos justo un poco luchando con cosas de la modernidad y luchando con cosas de la posmodernidad a la vez. Por eso se da una creencia excesiva en la ciencia y a la vez un derrumbe excesivo de la ciencia. O sea, las dos cosas se dan a la vez. Y tú decías que los científicos, claro, que hay también falta de educación científica. De hecho, hemos visto en la historia, ¿no? También muchos casos de sobre todo en el siglo XX, ¿no? De grandes descubrimientos científicos o grandes
bueno, es que descubrimientos también me cuesta a veces llamarlo descubrimientos, pero bueno, de grandes avances teóricos y prácticos de la ciencia, donde científicos han pecado de no entender nada, de solamente dedicarse a lo técnico, ¿no? Y no ver nada más, ¿no? Sí, sí. Y eso es una mala interpretación de lo que es la ciencia, ¿no? Si tú estás en un mundo técnico solamente... Yo entiendo el foco técnico cuando estás desarrollando algo, lo entiendo, pero también es cierto que si estás haciendo ciencia, si tú al final luego eso lo vas a llevar a un mundo, lo vas a tal, pues al final la ética, ¿no? Los sesgos que tienes, el mundo cultural en el que te mueves, ¿por qué estás persiguiendo esta línea de investigación y no esta otra, cuando las dos a lo mejor te dan resultados parecidos? Porque a lo mejor una tiene más consenso de la comunidad científica o tiene más financiación por cualquier razón, por una patente que de pronto... O sea, Sí. es decir, hay como estas cosas que hay que reconocerlas, Claro. hay que entender dónde estamos, y los científicos a veces... Por una parte, yo creo que han pecado de ser poco críticos, poco pensadores críticos a veces, obviando muchas cosas de contexto y de sesgos, y otras veces están, como tú dices, también constreñidos por el propio mundo cultural de la ciencia, de la financiación y todo eso, que también hay que reconocerlo, que está muy apretado. Los científicos ahora mismo cobran una miseria, eso también hay que decirlo. Claro. No hay una valoración adecuada de lo que es la ciencia, ¿no? Sí. Y quería introducir una nueva cosa. Creo que para el ser humano, a reconocer esta encrucijada un poco en la que estamos, ¿no? de cómo de pronto el no entender bien lo que es la ciencia es el coladero para meter cualquier cosa, que eso a todos nos preocupa, ¿no? Yo creo, y que tú dices que es un momento bueno porque por lo menos, ¿no? Se da ese... Y tú no sabes si se va a producir el caos al final. Yo lo veo muy mal en este momento, ¿eh? Claro, pero quería introducir, ¿no? Una cosa que hemos hablado, muy polémica, ¿no? Al final, la medicina, ¿no? Que es un tipo de ciencia muy particular, ¿no? Y también lo quiero relacionar no solo con lo que nos imaginamos, temas de vacunas u otras cosas, ¿no? Sino lo quiero relacionar con la dificultad que tiene el ser humano para aceptar la incertidumbre. Sí. Claro, entonces al final para la población y para la gente en general, y encima con carencia educativa, ¿no? O sea, quiero decir que no se nos educa en el colegio de esto, es muy difícil tomar decisiones, entender cómo tomar una decisión sobre la incertidumbre, pero que creo que es algo que debemos aprender también y que creo que es algo que nos da mucho poder, pero el ser humano le incomoda mucho esto y nadie quiere tomar una decisión sobre su salud entendiendo que la medicina, bueno, más o menos hay una teoría que funciona, un patrón que funciona, una estadística que funciona y puede funcionarte, pero no es una verdad absoluta, ¿no? Este campo es complicado. Sí. Es un campo complicado porque el cuerpo humano, digamos, es un sistema muy complejo. Es un sistema que está sometido, o bueno, que está guiado por una cantidad de variables conocidas y las que no conoceremos, que es brutal. ¿Qué ocurre? Que si a este desconocimiento del método, o de los métodos, mejor dicho, de la filosofía de la ciencia, de todo esto, tú le añades un campo que encima, evidentemente, está sujeto a una incertidumbre, un desconocimiento brutal, se produce la mezcla perfecta, es decir, el espacio donde todo vale, básicamente. ¿Qué ocurre? La ciencia va haciendo avances, pero de repente la ciencia también... Vas viendo expertos que esto lo vimos con la pandemia, súper bien, ¿no? Ves un experto que te dice una cosa, un experto científico, y otro experto científico que te dice la contraria. Claro, tú ahí o sabes cómo funcionan las cosas o empiezas como a decir, pero bueno, si esto es ciencia, o sea, no, ¿cómo que hay opinión, interpretación? ¿Qué es esto, no? Claro. Bueno, claro, es que no estamos educados en eso. Y por otro lado, si a eso le sumas que hay mucha gente que aprovecha ese espacio para no se sabe muy bien qué, pues negacionistas o lo que sea, pues que entiende que de alguna manera se queda con el mensaje de que la ciencia no es omnipotente, pero lo utiliza en pro de un mensaje que no deja de ser igualmente omnipotente. Es decir, se está aprovechando de la duda, pero para generar certidumbre en otro aspecto, ¿no? Entonces, esto es, a mí me parece que es un problema. Yo estoy de acuerdo contigo en que a mí me pone... francamente, de los nervios, ¿eh? Sí. Y me pone, o sea, tú me conoces, y yo soy una persona muy crítica y muy... Pero trato de mirar muy a lo lejos, ¿no? Y esa aparición, por lo menos, creo que si no aparece, no da la opción de que haya un equilibrio, en cierto modo. Hay un libro que a mí me gusta, un filósofo político, Daniel Innerarity, La sociedad del desconocimiento, que dice una cosa que es muy interesante y dice, bueno, ahora estamos en la sociedad del conocimiento, es decir, es verdad que hemos apostado, ¿vale?, por generar mucho conocimiento. Vamos a hablar a nivel global en Occidente. Sí, sí. Perfecto. ¿Qué es lo que no nos hemos dado cuenta? Que el conocimiento lleva asociado su parte de sombra, es decir, su parte de incertidumbre. La sociedad del conocimiento es la sociedad del desconocimiento. Entonces, toda esa incertidumbre que se está despertando, porque se está despertando ahora más que nunca, normalmente se asocia a una especie de complejidad en el mundo, no sé, que yo eso también, bueno, es otra cosa que me gustaría, entiendo lo que quieres decir, que es un poco extraña, ¿vale? Pero sobre todo viene de que cuanto más sabemos,
y esto voy a decir una perogrullada socrática, cuanto más sabemos, menos sabemos. Ya. O sea, y es que esto o lo interiorizamos bien desde pequeños y en el colegio a nivel educativo, o es que mal vamos, porque efectivamente es un coladero para todo, igual que para científicos que se postulan como los reyes del mundo, que también los hay, pero también para gente que dice cualquier chorrada con respecto a... ¿no? Para mí el tema este es también el hecho de que tú dices, ok, vivimos en incertidumbre, ¿vale? No tenemos un conocimiento total, completo, pero hay un elemento que es fundamental en este momento y que se está resquebrajando y que va aparejado a todos estos fenómenos, que es la desconfianza y la relación entre confianza. Porque tú dices, vale, los médicos no lo saben todo. Hay teorías sobre cómo el funcionamiento y todo el que haya tenido una enfermedad un poquito compleja, que haya implicado varios ámbitos diferentes, sabe que es una pesadilla porque cada uno te dice una cosa. Ok, yo eso lo entiendo. Bueno, perdona que te corte nada momentáneamente, pero cualquiera que se haya tomado o se haya leído el prospecto de un gelocatil, ¿eh? Bueno. Ya está. Sí, Tú empiezas a ver porcentajes de cosas y dices, bueno, o sea, está claro que ahí no saben exactamente qué es lo que te... Que esto que es algo te da. O sea, pero quiero decir que a mí me parece, pero que es que a mí me parece completamente natural que eso sea así, pero que hay que entender que ese es ese desconocimiento, que no hace falta irte a una enfermedad súper compleja, ¿eh? Vale. Que en un gelocatil te lees el prospecto y lo tienes. Y ya la lías. No, pero mi punto es, ok, yo entiendo esto, ¿vale? Entiendo que la medicina está siempre, ¿no?, como formulando y tal, pero yo no me voy a fiar de un youtuber que me está diciendo que me tome una tisana. Lo siento, pero al menos la medicina, con todas sus debilidades, sus faltas, lo que sea, ha hecho investigación, trata de porcentajes. Vale que son porcentajes, pero es que los porcentajes son importantes. Es que no es lo mismo que una terapia de como resultado positivo el 90%, que no tenga ni siquiera estudios, ni trazabilidad, ni nada, porque te dicen que te tomes una... Lo siento, pero no es lo mismo. Partiendo de que todo esto es mejorable, que hay faltas, ok, pero hay que hacer una cierta confianza. Digo, para mí... Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Claro. O sea, no lo digo por ti, vamos, sí, que lo digo sé, porque a veces los mensajes sí. ¿no?, que recibimos los terraplanistas, los antivacunas, lo siento, pero es un principio de lógica. ¿De quién te fías tú? ¿En quién vas a poner tu confianza? Sí. Pero yo quiero ser más polémica aún, ¿eh? Porque ella está llegando a un sitio que es complicado. Yo no me fío de un youtuber y efectivamente yo creo que aquí, por las cosas que hemos dicho, creo que ha quedado más o menos claro que en ese juego no estamos, ¿no? O que la gente que confía... Sí, hay una gente que sí está, pero creo que estamos argumentando, ¿no? O podemos incluso insistir un poco más sobre ello, ¿no? El terraplanista, el youtuber que te recomienda no sé qué, esa gente está jugando a otro juego, porque es otro juego. Esto, bueno, no quería... El concepto un poco de Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, de los juegos del lenguaje, de los juegos, los mundos, es decir, estamos en... Las disciplinas juegan a un juego, la ciencia juega a un juego que tiene varios métodos, además, que tiene particularidades que desconocemos bastante, que precisamente porque no lo conocemos no sabemos exactamente qué puede hacer por nosotros y a veces eso nos da lugar a equívoco o se cuela. La persona que juega al juego de voy a decir cualquier creencia, que es el terraplanista, tú has dicho, esto es un conjunto de creencias, ya está, ¿no? El que dice que la luna es un queso, ¿no? Claro, ni siquiera además cumple ninguno de los requisitos del método científico, claro. Pero o sea, al ponerlo, no, pero lo que está diciendo Raquel es un poco a veces son lugares en el que en el mismo lugar te ponen al terraplanista, ¿no?, y a un científico. Bueno, el científico que se preste a eso, madre mía. Pobrecito, pobrecito. Bueno, no, pobrecito, o sea, no, a mí me parece al contrario. O sea, sí, o sea, a mí me parece que el científico que se presta a eso está dando publicidad y además está mostrando que se sientan en la misma mesa, que claro, metafóricamente no se sientan en la misma mesa. Claro que no. Al sentarte visualmente tú ya estás recibiendo un mensaje muy potente. A mí esto me parece tremendo, tremendo. Además, porque con un conjunto de creencias tú no puedes argumentar absolutamente, que es lo que les pasa siempre. Si es que siempre les pasa lo mismo. Yo he visto varias veces eso. Sí, claro. Y es que siempre pasa lo mismo. Pues claro, ¿qué te esperas? Que vaya a decir, sí, de repente, claro, entiendo la lógica del método científico, de los métodos, tal. No, hombre, no. Entonces a mí me parece que es un problemón, ¿no? Sí. No, y de hecho lo es, y está bien que incidamos un poco en eso, ¿no? Eso es un problemón
Estamos aquí dando como argumentos para que la gente entienda por qué es un problemón. Y efectivamente, aunque están en la misma mesa, no están jugando al mismo juego y es erróneo, engañoso y equívoco mostrar eso al espectador. Estoy de acuerdo. Y el científico que se preste, estoy súper de acuerdo, creo que flaco favor está haciendo a todo y además me da que pensar que no entiende ni lo que está haciendo él como científico. Es posible. Entonces, bueno, eso es una parte, pero quería ir un poco a algo más fino, más complejo, para también alguna gente que a lo mejor se lo esté preguntando, y es sobre todo en el campo un poco del cuerpo humano. El cuerpo humano, como tú has dicho, y creo que esto es muy importante decirlo, es un sistema muy complejo, del que desconocemos mucho, y me encanta lo que has dicho, el desconocimiento. Efectivamente, creo que es una idea muy bonita también, ¿no? La de, en la sociedad del conocimiento, tenemos que abrazar mucho desconocimiento. Exacto. Precisamente cuanto más conocemos, yo también soy súper socrática en esto, o sea, cuanto más conocemos, más desconocemos. Es un poco el principio de la sombra y la luz, ¿no? También. Pero voy a situaciones en las que, pues yo qué sé, por ejemplo, medicina tradicional, medicina moderna. Voy un poco a la homeopatía. Voy a lugares más complejos, ¿no? Donde yo creo, fíjate, que con un buen uso del pensamiento crítico, si entendiéramos bien lo que son las ciencias, las diferentes ciencias, si uno entiende bien lo que da medicina y sabe separar cosas, y también entiende que nuestros sistemas, nuestra medicina occidental, se ha basado mucho también en una razón venerada abstracta, podemos abrazar una sensibilidad que nos lleve a explorar lugares entendiendo la complejidad del cuerpo humano. Pero claro, no estoy hablando, por supuesto, de la tisana del youtuber, estoy hablando de otras cosas, de otros conjuntos de conocimiento, de otros juegos, ¿no? Estoy hablando de disciplina, no del terraplanista que te dice una chorrada o un conjunto de creencias, un credo. No hablo de esto, hablo de unas disciplinas que llevan tiempo probándose, que hay una cierta estadística, quizá no tan académica, no tan potente, no tan deslumbrante como la occidental, pero donde hay cierta sabiduría que a veces merece la pena escuchar. Por ejemplo, cuando el yoga te habla de la respiración, eso funciona. Y sí, ahí podemos decir que la estadística dice que hay una estadística comprobada, ¿no? A nivel de un cierto método científico que funciona y tal, pero sí que hay una sabiduría también milenaria, antigua, de una sensibilidad, ¿no? Y acabo con esto, pero quería un poco reforzar la idea también por los debates y por traer un ejemplo así muy como más real, ¿no? Yo qué sé, pues yo que a mí me gusta el tenis, ¿no? Y yo lo veo y tal. Pues Djokovic en su momento, cuando se negó a... Sabéis que Djokovic es, creo que vegano, es un tío que se cuida un huevo, tal, que es como muy poco ortodoxo occidental, ¿no? Es como tiene un tratado de su cuerpo bastante particular y es un tenista de la leche, ¿no? y él se negó a vacunarse con toda públicamente y con un argumentario que no era el argumentario de estoy colgado, es un argumentario bastante basado en la complejidad del cuerpo. Y sin conocer las particularidades completas del caso de Djokovic, quería ponerlo como ejemplo de algo que es una persona que se dedica a su cuerpo, es una persona que está bastante en forma, es una persona que tiene un control por parte de médicos, es una persona que sabe de su cuerpo y lo que implica a nivel también científico lo que quiera decir esto, y la decisión que toma no la toma en plan, trabaja con su cuerpo, no la toma en plan, pues la toma con cierto conocimiento, entonces conocimiento de otro tipo también y también al uso, ¿no? Científico al uso, por decirlo así, y también de otro tipo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me callo, pero quería sacar esto porque es muy polémico. Es que, a ver cómo contestamos a las dos. No, a ver, me parece un tema súper interesante. Claro, llevar el tema, por ejemplo, el tema de Djokovic, para mí da un salto ya de lo científico a lo ético, ¿no? Estamos en un momento de pandemia mundial donde más allá de esas sombras que pueda tener la vacuna, está claro que igual no te la estás poniendo tanto por ti, sino por los demás. Entonces ya ahí se mueven otras cosas, ¿no? Pero es verdad que estoy de acuerdo con María Ángeles en una cosa, y es, a veces no nos damos cuenta que antes de que Newton describiera la gravedad ya estaba. Esto parece una tontería, pero cuando tú a día de hoy le exiges a algo que, si no está demostrado científicamente, sea eso lo que sea, no existe, porque es como se trata. Eso es una tontería, y eso lo vemos todos los días en el Congreso o el Senado, ¿eh? O sea, es así, ¿no? Esto no implica que el hecho de que no esté descubierto por otro lado, bueno, pues pueda caber cualquier cosa. No puede caber cualquier cosa, ¿no? Claro. Hay que entender que yo creo que va muy al hilo, además de la IA, por meter otro temazo, por ponerlo aquí encima de la mesa, que es el tema de la inducción. El método científico es un método inductivo. ¿Qué significa inductivo? Lo inductivo es una inferencia, es decir, una forma de conocimiento que va de lo particular a lo universal, ¿vale? Esto es, para que nos entiendan, ¿no? Yo voy viendo cisnes blancos, que es el típico ejemplo, 1, 2, 3, 4. Cuando yo he visto 100 cisnes blancos, digo, hombre, la estadística está bastante bien, de ahí infiero que los cisnes son blancos. Claro. ¿Qué ocurre?
que, como es bastante evidente, ahí hay un espacio que queda un poco de duda, y es, ¿no existe el cisne negro? ¿De verdad que no existe el cisne negro? Pues hombre, me cuesta saber si existe el cisne negro porque yo he mirado 100 cisnes. Claro. Vale, pues súbelo a 1000. Lo subimos a 1000. ¿No existe el cisne negro? Con esto que quiero decir, que el método científico funciona muy bien cuando yo tengo leyes, por supuesto, y patrones o regularidades muy, muy recurrentes. Claro. Pero es, por definición, muy incapaz de enfrentar lo extraordinario. Como hace la abducción, pero bueno, no quiero meter aquí que... Sí, exacto. No metamos la inferencia metamos abductiva. esto, que lo miren. Exacto. Porque hay tres además tipos de tenemos que ir inferencias. poco a poco cerrando, pero Sí. que lo miren, lo que es la Podemos abducción. decir que hay como- 3 tipos de Sí. inferencias: deducción, inducción, abducción, ¿vale? El método científico, digamos que trabajaría con las 2 primeras, dejaría fuera la abducción, que no la deja fuera, yo creo, pero bueno, en fin, Claro, sí, sí. como receta sí. ¿Qué ocurre? Que este es el problema, esto es la paradoja de Hume, de la inducción, ¿no? Que es que tú tienes un método que funciona muy bien para lo regular, para Claro. aquello que se da más recurrentemente. Intentas elevar mucho la estadística, que antes has mencionado, y eso se hace en medicina, para intentar encapsular lo máximo posible lo extraordinario, pero nunca puedes afirmar que lo extraordinario. Con lo cual, con esto solo quiero decir que cuando tú tienes, por ejemplo, una medicina que es posible que haya funcionado, pero que funciona no en base a la reproducibilidad, sino que funciona de una forma, digamos, muchísimo más abierta, Sí. y que a veces no funciona, que por otro lado, como el gelocatil, porque a veces no funciona, y hay que también decirlo, no se le puede exigir, evidentemente, a ese conocimiento las mismas pautas que a un conocimiento, digamos, extraído por el método científico, lo cual no significa que no exista ese conocimiento. Ahora bien, estoy de acuerdo contigo que cuando uno se enfrenta a una situación de enfermedad y tal, pues claro que tú tienes que tener en cuenta todo esto, y Claro. que probablemente tú te estás enfrentando a decir, yo no soy lo extraordinario. Sí. Con lo cual, yo no soy lo extraordinario, quiero pensar que esta es la forma de Claro. curarme. Pero claro, ¿cuántos casos la medicina no cura? Pues evidentemente muchos. ¿Cuántos casos cura? Mogollón. Y es maravilloso y va mejorando mucho. Pero luego entender la inducción es importante. Y luego entender la historia de la ciencia. Yo siempre lo digo. Yo veo cómo se pensaba hace 2 siglos, ¿vale? Y me echo las manos a la cabeza. Evidentemente, para ellos era la leche, y si yo viviera hace 2 siglos, no les llegaría ni a la suela. Sí. Pero desde la perspectiva moderna, tú dices, pues es que no entiendo muy bien cómo no te estabas dando cuenta de esto, ¿sabes? Claro, siempre Vale. nos parece una locura cómo se Exacto. pensaba en otros Porque No la te ciencia digo- ha cambiado, claro. Hombre, claro, o sea, no digo porque es algo que muchísimo. parece... Y la estructura de pensamiento del Sí, ser sí. humano y muchas cosas. Sí. Con lo cual, también lo digo, no solo por la física, que por supuesto, lo digo también por la medicina. Si tú ves Sí. medicina hace 2 siglos, también era la Sí, vanguardia las del sangrías. conocimiento y no sé qué tal. Bien. ¿Cómo nos verán dentro de 500 años? Claro. ¿Cómo nos verán? Totalmente. Con esto solo quiero decir, de nuevo, no es dar espacio al youtuber o al terraplanista y todo esto, es dar espacio al entender que estamos aproximándonos, que esto es un proceso progresivo, que hay un gradiente, Claro. y que eso no implica que tenga cabida cualquier cosa que diga cualquier persona legitimado por un número de seguidores o no se sabe muy bien qué. La idea es esta. Tenemos en cuenta, ¿no?, que la medicina trabaja sobre estadísticas sabiendo que puede no funcionar, Claro. porque no es una ciencia perfecta, pero si tienes yo qué sé, una infección de pulmón, no le consultas a un abogado, Claro. no vas al barrendero a preguntarle qué solución Claro. puedes, no vas a un pintor, Sí, sí. vas a ir a un médico, sabiendo siempre que puede ser que no dé el resultado que tú deseas o esperas. Y ahí tampoco, o sea, no te puedes enfadar, seguramente sí, porque los seres humanos nos enfadamos por este tipo de cosas, pero no le puedes pedir... Yo creo, fíjate ahí, Raquel, que puedes abordarlo de 2 maneras. El que acude a lo no ortodoxo desde el comienzo y el que acude Claro, en la desesperación. En la desesperación. Me parecen 2 situaciones psicológicamente muy diferentes. Vale, yo me sitúo, que voy a pensar, no soy un caso extraordinario. Me sitúo en, digamos, lo inductivo, en lo científico. Sí. Pum, pum, pero llega un momento que, oye, mira, es que no, pues igual ahí ya recurres a la magia, a la religión, recurres a cosas profundamente humanas, ¿no? Claro. Que es buscar lo extraordinario. Claro. Ahora bien, cuando tú
pues bueno, tienes un cáncer y desde el día 1 decides, en vez de ir al médico, pues tomarte una infusión de no sé qué, pues oye... Eso es ya elección tuya, es tu vida. Pero fíjate que es que me parece me parece que el problema no tiene nada que ver el uno con el otro. O sea, en cuanto a cómo entiendes el conocimiento, me parece que no tiene nada que ver. Entonces, no es lo mismo una persona que quizás, yo qué sé, está probando homeopatía cuando ya no le queda más remedio, al que se pone a curarse un cáncer con homeopatía. No, me parece que es muy diferente. Sí. Bueno, estáis muy enfrascados, que yo también os estoy escuchando mucho y con mucha atención. Lo que ocurre es que tenemos que cerrar. ¿Podría decir una cosita solo? Sí, dila. Y así podemos invitar en otra ocasión a Miguel, que yo creo que muchas veces el problema que tenemos actualmente es que estamos confundiendo, o que los mortales confundimos la ciencia y la tecnología. Total. Y entonces bueno, esa es otra. Acarreamos o le echamos la culpa a la ciencia de muchos problemas muy reales y muy concretos, que en realidad los tenemos con la tecnología. Ese diálogo lo tenemos totalmente en mente, el de la tecnología y la IA ya ni te cuento. Los tenemos en mente. Simplemente quiero decir que efectivamente con esto, bueno, habéis cerrado, en realidad habéis recopilado bastante lo último que se ha dicho, ¿no? Y simplemente por rescatar un poco las ideas de que al final saber lo que es la ciencia, entender bien incluso las diferentes ciencias, ¿no? Los diferentes métodos científicos, con todas las particularidades como la refutabilidad, la replicabilidad, la inducción, ¿no? Es importante educar en esto, precisamente para entender hasta dónde, y cuando tú tengas que tomar una decisión también entiendas hasta dónde puede llegar. Con conocimiento de causa. Claro, con conocimiento. Y luego tú insistes en el papel del experto, efectivamente. Un experto que nos gustaría que fuese un experto, o sea, un científico que también supiese lo que es la ciencia, ¿no? Eso es lo que deseamos, ¿no? Pero a la vez también ese respeto por el experto y es entender que el youtuber o esta gente terraplanista pues está en otro juego que es muy diferente y que no tiene nada que ver. Y luego, por recoger lo último que habéis dicho, que al final, claro, luego las motivaciones humanas para recurrir a ciertas cosas son variadas, y el miedo o el rechazo a la incertidumbre o al desconocimiento que tenemos, que quizá deberíamos entender, o sea, cómo abrazarlo mejor, ¿no? También es importante, juega un papel, y como tú dices, pues si has quemado todos los cartuchos tradicionales de la medicina tradicional o científicos apoyada científicamente, pues a lo mejor luego pues te vas a lo otro, ¿no? Te vas a lo que puedes. Pero efectivamente el que se va al principio pues está entendiendo poco de lo que va el mundo, ¿no? Y de lo que significa la aproximación en la ciencia, ¿no? Entonces un poco así. Y el que lo trata así, porque yo creo que una persona responsable que aún así creyera en una medicina alternativa, por ejemplo, en este caso llevándola a la medicina, ante ciertas situaciones directamente mandaría a esa persona al médico, y a partir de ahí también tendría más conocimiento. Es decir, es que creo que... El experto en cada... Si fuera experto en medicina tradicional, claro. Lo que ocurre es que, y esto es otro tema, primero es la confusión ciencia y tecnología, que me parece que es la misma que arte y entretenimiento. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Esto es otro diálogo. Otro diálogo. Y luego, por otro lado, que esto también es muy bonito. Dentro de la ciencia, uno de los motores más fuertes de impulso es el disenso. Sí. Entonces, es súper normal que tú tengas muchos expertos diciéndote cada uno una cosa. Sí. Y todos son expertos. Esto es una cosa que un científico está súper acostumbrado, porque se sienta en una mesa y cada uno tiene una opinión y todos son expertos de un tema, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que cuando eso va a la sociedad, de nuevo, si no tenemos un sustrato educativo bien aposentado, automáticamente tú te empiezas a marear y al final acabas pues viendo un youtuber porque te da la sensación de que te puede cualquier cosa. De que tiene la verdad, ¿no? Claro, voy a sacaros las copas porque tenemos que ir acabando, chicos. Es que, oye, está genial, podemos seguir luego con el vino, pero bueno, más que nada, está muy bien dejar a la gente con hambre, ¿eh? Con hambre de más. Esto es algo que haremos es bueno. El número 2. Dejar a la gente con desconocimiento. Eso es, y con ganas de conocer, con curiosidad. Para que se nutra para que conozca. Bueno, te echo primero a ti. A ver, por aquí, acércame. Nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Vamos a brindar. Bueno, pues nada, este banquete ha llegado a su fin. Esperemos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Y nada, nos vemos en la próxima ocasión. Disfrutad. Gracias, chao.